Ball es, en mi apreciación, el vivido ejemplo de lo que es el desfase de poder en un shonen o anime de peleas. Esto pues es una serie que presenta poderes y habilidades fuera de las capacidades humanas desde el capítulo 1 de su historia, por lo que es de esperar que esta escala no haga más que acrecentarse con el pasar del tiempo. A esto sumemos que Dragon Ball no es una serie corta precisamente, y tenemos la receta perfecta para que en un punto de la historia hasta el mismo autor se le escape su propia escala de poder. Tenemos el caso de la desaparición de los rastreadores, por ejemplo. Pues bien, si nos ponemos minuciosos podemos deducir que la escala de poder en Dragon Ball ya trasciende ecosistemas cósmicos como galaxias y universos, pasando así al siguiente nivel, un nivel absurdo que incluso puede llegar a ser un poco ambiguo, sujeto a la interpretación de cada quien. Las dimensiones. Aunque muchos así no lo recuerden, en Dragon Ball hay casos, y no precisamente pocos, de seres capaces de doblegar el manto dimensional a su voluntad solo con el simple hecho de expulsar su inmenso poder. Como ya lo dije, esto está sujeto a interpretación, pero dichas hazañas existen y sean canon o no, siguen valiendo para este video. En ese caso en particular les presentaré nada menos que las 5 hazañas dimensionales más increíbles vistas en Dragon Ball. Comencemos. Número 5. Super Buu y su dominio y colapso dimensional. En este primer puesto quizá ya haya algo de trampa en el video, pero también es cierto que viniendo de un solo personaje en una sola saga y con tan poco tiempo entre hazaña y hazaña, también vale la pena repasar ambas. Si bien hazañas dimensionales de menos grado quizá ya hayan desde antes de este, Super Buu es el primer personaje que puede doblegar la realidad con solo expulsar su poder como tal. Este, mientras está encerrado con Gotenks y Piccolo en la habitación del tiempo, se ve frustrado por la destrucción de la puerta que conectaba al mundo normal con el de dicho sitio. Al ser informado que se quedaría encerrado para siempre sin poder comer o pelear con más nadie por la eternidad, este entra en un descontrol brutal usando todo su poder para abrir un portal dimensional hacia la Tierra con solo un grito. Podemos ver literalmente cómo desgarra la realidad de una dimensión diferente, uniendo ambas aunque sea solo por un momento. Aparte de esta, también tiene otra hazaña dimensional aterradora que en su momento fue un peligro para el universo mismo. Ya habiendo absorbido a Gohan definitivo, este aún se ve sometido por el increíble poder de Bellito. A expensas de no poder ganarle bajo ningún concepto, este pierde el control nuevamente expulsando todo el poder que tenía, abriendo portales dimensionales que según el mismo Bellito serían capaces de hacer colapsar el universo entero. Nada mal para ser el primer escaño de este video. Sabiendo eso, pasemos al siguiente puesto. Número 4. Vegeta destruye la habitación del tiempo. Esto es algo que no recuerdo bien si sucede o no en el manga, pero lo que es seguro es que es una realidad en el anime. Posterior a otra de las ocasionales palizas que les da Black a nuestros protagonistas en el futuro, estos vuelven en condiciones deplorables al pasado. Ante la inconmensurable frustración que esto le provocaría a Vegeta, este se dispondría a entrenarse a fondo en la habitación del tiempo con tal intensidad que terminaría por destruirla con solo su poder. Si bien no es explícito que este haya estado dentro de la habitación del tiempo en ese momento, no tiene mucho sentido tampoco que Vegeta expulsara todo su poder porque sí, nada más salir de esto, básicamente porque sabía que su poder haría añicos dicho lugar sagrado innecesariamente. En mi apreciación, y esto es lo que se da a entender en el anime, es que este expulsaría todo su poder de manera desbocada dentro de la habitación pensando que esta aguantaría dicha presión. Sin embargo, su poder como Super Saiyajin Blue resultaría ser demasiado para esa dimensión, haciéndola volar por los aires. De todos los del video, este puede ser el punto más ambiguo o interpretativo de todos, así que bueno, déjenme saber si piensan que sí o que no en los comentarios. Sabiendo eso, pasemos al siguiente puesto. Número 3. Broly y Gogeta destruyen una dimensión desconocida. A esto es a lo que me refería en principio con que algunas hazañas están sujetas a interpretación. La gran mayoría del fandom toma esto como prueba irrefutable de que ya los personajes de Dragon Ball pueden ir y venir de dimensiones prácticamente sin querer con solo moldear su poder. Y si bien no es descabellado pensar esto, ya que básicamente hablamos de dioses en casi toda regla, también es cierto que siempre he considerado que este momento solo existe para hacer de los efectos de la película más espectaculares. Sin embargo, dicho momento existe y es imposible no tomarlo en cuenta. En medio de su increíble batalla, tanto Gogeta como Broly logran salir de su dimensión por un momento concreto. Estos parecen romper la realidad misma yendo a un lugar abstracto muy diferente a donde iniciaron su batalla. El cambio es tan brusco que los mismos parecen sorprenderse de esto mismo, pero sin interrumpir sus madrazos. Importante resaltar que estos no vuelven a su lugar de inicio sino hasta que optan por sus máximos poderes, Gogeta con el Super Saiyajin Blue y Broly con su Super Saiyajin Full Power. Llegados a ese punto, no solo rompen la dimensión de donde estaban, sino que aparentemente restauran en donde ya habían iniciado. Número 2. El poder dimensional de Goku Black. Gracias a su entrenamiento en la habitación del tiempo, Vegeta logra superar con creces el aparentemente inalcanzable poder de Black. Ahorillado por el príncipe ante una inminente derrota, este logra asimilar su dolor como poder, incrementando aún más sus capacidades. En ese caso, no solo su poder sino además sus habilidades serían disparadas a límites insospechados, logrando moldear su poder a una increíble guadaña destructora de mundos, arma que a mi parecer fue desaprovechada en gran medida por la posterior fusión de villanos. Sin embargo, antes de esto, Black nos haría una demostración de
su aterrador poder venteando su guadaña, la cual desgarraría nuestra dimensión creando un agujero de gusano a otra totalmente desconocida. La hazaña sería tan increíble que incluso el mismo Black se mostraría sorprendido, alegando que ni siquiera él sabía hasta dónde llegaba el alcance de sus habilidades. Aunque hemos visto hazañas increíbles en este video, creo que en cuestión de impresión este ejemplo es el más fiel de todos en cuestión de una hazaña dimensional. Hablamos que de un solo aspaviento este abrió la puerta a una dimensión totalmente desconocida. No sabemos si hay vida en la misma, si hay seres más poderosos o peligrosos, pero llegados a ese punto parecía no importarle realmente. Ahora imaginen las posibilidades que tendría si este se propusiera abrir cuanta dimensión se le antojase. Aún así, ¿qué es lo que se quedaría entonces con el puesto 1 de este video? Número 1. El otro mundo siendo corrompido. Bien es cierto que la hazaña dimensional de Black es brutal en todo sentido, pero lo que la hace aún más imponente es la especulación de pensar que hubiera podido ser. Como lo dije, este inmediatamente después de usar dicha arma es obligado a fusionarse, lo que hizo que no viéramos más de su verdadero alcance. Sin embargo, lo que se queda en el primer puesto no es un qué habría sido, sino algo que realmente fue. Un hecho que puso en jaque un lugar tan inmenso como el mismo universo en base a un solo personaje llamado Janemba. El poder maligno de Janemba llega a ser tan increíblemente vasto que solo con su presencia es capaz de manipular el espacio-tiempo de manera incorregible. Ni siquiera el guardián de dicho sitio sería capaz de contrarrestar esto. Esto sería aún más impresionante si vemos que el otro mundo comprende muchos ecosistemas existenciales además del infierno y paraíso, siendo aún más grande que el universo como tal. Con todo esto, Janemba solo con su presencia fue capaz de corromperlo absolutamente todo, creando un caos incluso en la Tierra. Esto sin contar la manipulación de materia y capacidad de moverse entre dimensiones con total naturalidad. Tomando en cuenta que la escala de poder en Dragon Ball siguió creciendo exponencialmente luego de Dragon Ball Z con la llegada de Super, es increíble pensar que la mayor y más grande hazaña dimensional no es ni por asomo un peligro para los protagonistas actuales. Como ven, hay variados hechos que nos hacen entender que el poder real de los protagonistas de Dragon Ball es capaz de doblegar la realidad y dimensiones si estos así se lo proponen. Evidentemente sé que esto es aún más explícito en Super Dragon Ball Heroes, por ejemplo, pero quise tomar en cuenta cosas que al menos tuvieran concordancia con la continuidad de Dragon Ball. Con esto planteado, quiero que salgan un poco del molde y digan cuáles son las mayores hazañas dimensionales de Dragon Ball para ustedes, sin importar qué faceta usen. Como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado y ya sin más, nos veremos en una próxima entrega.